bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones en COBOL CIGS DB2. En este vídeo vamos a desarrollar, una vez vistos un poco en el anterior vídeo, los fundamentos básicos en general, las bases de datos relacionales y en particular un poquito de cómo funciona en el entorno mainframe el acceso al DB2, sobre todo desde el punto de vista de la aplicación, el aplicativo QMF y el panel de sentencias. Vamos a ver cómo se integrarían, con un ejemplo, cómo se integrarían o cómo integraríamos sentencias DB2 dentro de un programa COBOL, formando así lo que sería el tándem COBOL DB2. Para ello vamos a desarrollar un pequeño ejemplo de un programa que va a hacer una tarea muy sencilla. Simplemente lo que va a hacer va a ser leer información de un fichero. Dentro de la información de ese fichero, el programa va a leer en una primera posición una operación, que puede ser una A, una M o una B, dependiendo si lo que queremos es dar un alta de un registro o una modificación de un registro ya existente o bien un borrado de un registro que obviamente también será un registro existente. Entonces, el programa va a leer ese fichero va a contener la operación que vamos a realizar y toda la información necesaria para realizarla. Vamos a trabajar sobre la tabla que vimos en el anterior vídeo, la tabla, creo recordar que se llamaba PRB, perdón, tabla prueba, que tenía unos campos de ejemplo, campo 01, campo 02 hasta campo 08. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que cuando el registro empiece por una A, el resto de la información vamos a insertarla dentro de la tabla. Cuando el registro empiece por una M, lo que haremos será modificar con los datos que vengan en el fichero la información que haya en ese registro, con esa clave en la tabla, y cuando la operación sea una B, lo que haremos será eliminar el registro cuya clave coincida con la clave que viene en el fichero de entrada, ¿de acuerdo? Es un poco, quiero recordar que ya vimos algún ejemplo parecido cuando estudiamos cuando vimos la parte de ficheros VSAM. Solo que en este caso lo vamos a hacer con un solo fichero de entrada, porque en aquel ejemplo teníamos tres ficheros, uno de altas, uno de bajas y uno de modificaciones, y en este caso vamos a tener un único fichero en el que en cada registro pues, puede aparecer cualquiera de las tres operaciones. Y en lugar de hacer el trabajo sobre un fichero VSAM, lo haremos sobre una tabla de una base de datos. Bien, el programa lo tenemos aquí preparado, es muy sencillo. Le he puesto prueba 10. Veréis que es muy sencillo, además que la integración de las sentencias DB2 dentro del código COBOL también se realiza de manera muy fácil. ¿De acuerdo? Mucho más sencilla que en otros lenguajes de programación como C o incluso Java, que con toda su modernidad y toda su funcionalidad, desde el punto de vista del acceso a bases de datos, sigue teniendo esa complicación. Y por eso se han creado frameworks como Hibernate, que de alguna manera facilitan y abstraen ese acceso a lo que se conoce como persistencia, ¿de acuerdo? Que es ni más ni menos que el acceso a bases de datos. Bien, el programa, como veremos, es muy sencillo. Comienza con las instrucciones normales de identificación, el programa ID, el entorno tiene la definición del fichero de entrada, async to entrada. Se trata de un fichero secuencial, de acceso secuencial y con una variable de file status.
En la parte de datos, en la Data Division, tenemos el FD del fichero de entrada dentro de la File Section. Le decimos que el modo de registro es de longitud fija y tenemos el Data Record entrada, que en este caso será de 84 posiciones. Una posición para la operación y 83 posiciones para el resto de la información que será la que insertemos o modifiquemos dentro de la tabla. Vale, a continuación en la working definimos la variable de file status del fichero de entrada, como siempre, como numérico de 2 posiciones, y definimos un único valor que es el que nos interesa, que es el valor 10, al que le asignamos el nombre WSFS entrada fin, el 88, que se corresponde con el valor de fin fichero de entrada, ¿de acuerdo? Que será el que utilicemos en el bucle del proceso principal, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Aquí abajo, donde pone perform, proceso until WSFS entrada fin, hasta que se alcance este valor 10. Bien, y aquí nos encontramos con lo que serían dos instrucciones de B2. Todas las sentencias en SQL, en DB2, vienen encerradas entre las instrucciones exec SQL y en exec, ¿de acuerdo? Exec SQL y en exec. En este caso, la instrucción es la instrucción include, ¿de acuerdo? La instrucción include lo que nos dice es que en el código, de alguna manera le dice al compilador que en el código tiene que incluir una serie de elementos, ¿de acuerdo? El primer elemento que tiene que incluir, siempre es el mismo. Tiene que incluir esta variable SQLCA. Esta variable SQLCA es con la que trabajan todos los programas que tienen DB2, que tienen instrucciones DB2. Es común a todos los programas que tienen DB2. Contiene variables del sistema DB2 que nosotros después utilizaremos para evaluar la corrección de las distintas sentencias SQL que manejemos. Una de esas variables que están contenidas en SQLCA es la variable SQLCode. La variable SQLCode, que la veremos después, que es precisamente lo que vimos en el anterior vídeo, que puede tener el valor 100 si haces un select de una clave que no existe, o el valor -203 cuando intentas insertar un registro cuya clave ya existe, etcétera, etcétera, está incluida aquí dentro de esta estructura que se llama SQLCA. ¿De acuerdo? Después, lo que hacemos es incluir otra estructura, una estructura de datos que en este caso se llama tab_proeb. ¿De acuerdo? Esta estructura nosotros podemos verla. ¿Y dónde la podemos ver? La podemos ver en una librería que se llama DCLGen. Si yo entro en la librería USR 001 pruebas DCLGen, ¿vale? Puedo ver aquí tab_proeb. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es la definición, la DCLG, la generación de la tabla para ser utilizada por mi programa DB2. ¿De acuerdo? Para mi programa COBOL con DB2. Entonces tiene, por un lado, el declare de la tabla. ¿De acuerdo? Tengo aquí una instrucción. Esto es COBOL. ¿De acuerdo? Esto de aquí es COBOL. ¿Vale? Todo esto es COBOL. Por un lado tengo el exec SQL en exec del declare de la tabla. ¿Vale? Esto no es bueno, es el declare de la tabla. ¿De acuerdo? Y aquí es donde vienen los nombres de los campos y su formato. ¿De acuerdo? Campo 1 integer, campo 2 char de 2, etcétera, etcétera. Vale. Y después viene otra cosa muy, muy, muy importante, que es la declaración en COBOL de los campos de la tabla. ¿De acuerdo? Esto es SQL. Esto de arriba es SQL.
y esto de aquí abajo es COBOL. ¿De acuerdo? Y cada tipo de dato en SQL, como podéis ver aquí, integer, char de 2, decimal de 5 posiciones con 2 decimales, decimal de 15 posiciones con 2 decimales, etcétera, tiene su equivalente en datos o en tipos de datos en COBOL. Estos que veis aquí, ¿vale? Que pone usage.com3, etcétera, son datos que están comprimidos, son datos binarios, ¿de acuerdo? Son datos en binarios. COBOL también admite datos binarios. Los veremos en próximos vídeos, ¿de acuerdo? No los vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Entonces tiene el equivalente, esta DCLGen es muy importante porque contiene el equivalente COBOL a la estructura de los campos en SQL. ¿De acuerdo? Y esto está dentro de nuestro programa. ¿Vale? Tenemos que incluirlo. ¿Por qué? Porque en nuestro programa haremos uso de esas variables. ¿De acuerdo? Bien, bueno, después hemos definido aquí una variable SQL Code, WS SQL Code y una variable WS SQL Code A, bueno, en referencia a que es alfanumérica. ¿De acuerdo? La variable WS SQL Code la hemos definido como numérico consigno de 3 posiciones. ¿Vale? Que es la misma definición que tiene el SQL Code del DB2. Vale, y por último definimos el registro de entrada. El registro de entrada tiene, por un lado, la variable operación, ¿vale? Alta, baja o modificación, que es un char, un alfanumérico de una sola posición, un carácter, y después tiene la parte de datos. Y en los datos tiene el equivalente a los campos, WS campo 1, WS campo 2, campo 3, con su formato. ¿Vale? En este caso no son formatos comprimidos, son formatos normales, extendidos, ¿de acuerdo? Son formatos que están sin comprimir, ¿vale? Porque en el fichero no es necesario ponerlos comprimidos, podemos poner la longitud que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Entonces le hemos puesto el mismo formato que en la DCLGen de la tabla, solo que sin comprimir. Bien, después viene la división procedural. En la división procedural tenemos la parte de inicio, proceso y fin. Inicio, proceso hasta llegar al fin del fichero y fin. Vale, ¿qué hacemos en el inicio? Pues en el inicio hacemos lo de siempre. Abrimos en modo entrada el fichero de entrada y hacemos la primera lectura del fichero de entrada. ¿De acuerdo? Aquí leemos el fichero de entrada y la entrada la ponemos en WS entrada. ¿Vale? De ahí viene el read into. ¿Vale? Si hiciésemos solo read, sin este into, después tendríamos que hacer un move de reg entrada a WS entrada. ¿De acuerdo? Porque al hacer el read, solo el read del fichero, leería aquí en reg entrada. Haciendo read fichero end into WS entrada, nos ahorramos ese move de la variable reg entrada a la variable WS entrada. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso hacemos en el inicio. En el proceso, pues en el proceso, una vez que hemos leído el fichero de entrada, hacemos varias cosas. Evaluamos la variable operación. ¿Vale? Esto sería equivalente a un switch en C o un switch en Java, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en el caso de que valga A, hacemos esta operación, llamamos a alta registro. En caso de que sea una M, llamamos a modifica registro. Y en caso de que sea una B, llamamos a elimina registro. ¿Vale? Llamamos a cada uno de los párrafos en función de lo que valga WS operación, que forma parte de WS entrada. ¿De acuerdo? Una vez hemos ejecutado lo que se nos ha pedido en función de la operación, volvemos a leer de nuevo el fichero de entrada.
¿Y qué es lo que hace cada uno de estos párrafos? Pues nada de particular. Simplemente movemos los campos de la WS a los campos de la DCLGen. Estos campos de aquí, estos campos que pone campo 01, campo 02, estos no están definidos en nuestro programa, en la working. No están definidos en el programa. Estos están definidos en la DCLGen. ¿Vale? Y se conocen, estos campos definidos en la DCLGen de las tablas, se conocen como variables host. ¿Vale? Estos se llaman variables host. Estos campos de aquí. ¿De acuerdo? Son exactamente, si volvemos a la DCLGen, son estos de aquí. Son estos. ¿Vale? Estos son las variables host. Lo que se llaman las variables host. Bien, volviendo a nuestro programa, una vez hemos movido los campos de entrada a las variables host, ¿vale? Aquí, bueno, hacemos un pequeño display, damos de alta al registro y ejecutamos la siguiente sentencia SQL, insert into, insertamos en la tabla, en estos campos, ¿vale? Estos otros. Fijaos que aquí hay unos campos que llevan 2 puntos delante y campos que no los llevan. Los que llevan 2 puntos delante, ¿vale? Como estos de aquí, ¿vale? Estos son las variables host. ¿De acuerdo? Y estos son los campos SQL de la tabla. ¿De acuerdo? Es decir, aquí, estas variables se pueden utilizar dentro de la sentencia SQL poniéndoles 2 puntos delante. De esa manera, sabemos que se trata de estas variables y no de los nombres propios de los campos de la tabla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta variable va en la cláusula values del insert. ¿De acuerdo? Sabemos que la sentencia insert tiene 2 partes. Los campos o los nombres de los campos de la tabla donde se van a insertar los datos y los valores que van a tener o que se van a insertar dentro de esos campos. Y esos valores los representamos por las variables host. ¿Vale? Las variables host de la DCLGen. Entonces, estos campos de aquí, estos primeros, que son los campos de la tabla, son justamente estos de aquí arriba. ¿Vale? Son estos campos. ¿De acuerdo? Y, por otro lado, las variables host, que son las de los 2 puntos, que fuera en COBOL no llevan 2 puntos, pero dentro de las variables, dentro de las sentencias SQL sí llevan 2 puntos, para diferenciarlas de los nombres de los campos, son justamente estas variables de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues eso es lo que hace el alta de registro. Simplemente mueve los campos del fichero de entrada a las variables host que van a alimentar mi sentencia SQL y vamos a hacer un insert dentro de la tabla. Después lo que hacemos es mover el SQL code. Este SQL code, esta variable SQL code, tampoco está definida en nuestro programa. Esta variable está definida en el SQLCA, pero como hemos hecho el include de SQLCA, podemos utilizarla. ¿De acuerdo? Cada vez que se ejecuta una sentencia de B2, una sentencia de la base de datos, SQL code adquiere el valor correspondiente. Si todo ha ido bien, un 0. Si es un select de un registro que no existe, será un 100. Si es un insert de un registro que sí existe, será un 803. Y así sucesivamente. Cada ejecución de una sentencia de B2 actualiza el valor de la variable SQL code. Entonces, nosotros lo que hacemos es simplemente mover esta variable SQL code a una variable de working SQL code y de esa variable de working numérica la movemos a una variable alfanumérica. Y por último hacemos el display. Nada más. ¿Vale? Simplemente. Para sacarla, para saber qué es lo que ha dado. Vale, en modifica registro exactamente lo mismo, solo que en lugar de un insert hacemos un update, Hacemos update de la tabla poniendo
los valores de los campos 2, 3, etcétera, los de las variables host, que ya tienen valor, que ya les hemos dado un valor anteriormente, y volvemos a leer el SQL Code. Aquí, como se supone que el registro ya existe, ¿vale? En el where, en la condición de actualización, no podemos actualizar la clave, actualizamos el resto de campos que no son clave, porque le tenemos que decir where, la clave, ¿vale? Lo que nos dice el fichero de entrada. ¿De acuerdo? Y lo mismo hacemos con el párrafo de eliminar registro. El párrafo de eliminar registro lo único que hace es mover el campo 1 y el campo 2 a sus variables host adecuadas, la variable campo 1 y campo 2, y en el delete, con este where de campo 1, campo 2, hacemos el delete. ¿De acuerdo? Nada más. Aquí el resto de campos, cuando se trata de una baja, el resto de campos no nos importan. Pueden venir vacíos perfectamente, porque se trata de eliminar un registro. Me da lo mismo que información contenga, yo lo voy a eliminar. ¿De acuerdo? Me da igual que el fichero venga con información, yo con esa información no voy a hacer nada. Solo me interesa la clave, que es la clave del registro que yo quiero borrar. Bien, y finalmente volvemos a hacer el mismo move del SQL Code para displayarlo. Por último, en el párrafo fin, hacemos el cierre del fichero de entrada y el stop run. Bueno, pues este sería el aspecto de nuestro programa. Para compilar un programa DB2 es un poco más complicado que compilar un programa normal, porque la compilación requiere varios pasos aparte. En un programa normal, como los que teníamos antes, solo teníamos código COBOL. Aquí tenemos código COBOL y código DB2. Entonces, se hacen varias cosas. Primero, se separa el código COBOL del código DB2. El código DB2 hay que traducirlo a código COBOL. Se hace la compilación aparte de la parte de DB2. En fin, es un proceso un poco más complejo. Por eso la cadena que hace la compilación es más compleja. ¿De acuerdo? Bien, pues lo único que tenemos que hacer es submitir esta cadena. Ejecutamos esta cadena. Ya tenemos aquí escrito el nombre del programa, prueba 10. Bien, ha dado un 4, lo cual es correcto. Y por último, tenemos por aquí el prueba 10W, que será el JCL de ejecución del programa. Vale, aquí como veis la ejecución también es ligeramente diferente. Ejecutamos esta utilidad que dentro, digamos, es la que va a ejecutar nuestro programa en DB2. Aquí creo que hay que cambiarle esta librería por la librería loadlib, porque bueno, tuvimos un pequeño problemilla de espacio en la anterior librería, entonces hubo que crear una nueva. Vale, entonces tenemos el programa, tenemos la compilación. Vamos a ver primero el fichero. El fichero es este de aquí, pruebas, prueba 10 entrada. Y aquí podemos ver cómo tenemos, por un lado, la operación que deseamos hacer, alta, modificación y baja, ¿de acuerdo? Seguida de todos los datos que queremos, ¿de acuerdo? Los datos que serían los datos de la tabla. Aquí en el caso de la baja nos interesan solo los dos primeros campos, ¿vale? Este campo numérico de 9 posiciones, 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9, y este alfanumérico de 2, ¿de acuerdo? Este de 2. El resto de campos, en realidad, podemos obviarlos, podemos omitirlos porque no hacemos nada con ellos. En la baja simplemente cogemos los dos primeros. Pero bueno, vamos a mantenerlo ahí, tampoco hace daño. Y por tanto vamos a submitir el programa. Pero antes de ello vamos a ver aquí en la opción Q, vamos a comprobar que la tabla PRB
tabla prueba, F6 y F2, efectivamente es una tabla que se encuentra vacía, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, sin más, submitimos nuestro JCL y vamos a ver qué resultado da. Correcto, da un 0, perfecto. Y bueno, vamos a ver cómo ha quedado la tabla. Bueno, perfecto, pues aquí vemos cómo se han dado de alta una serie de registros. Fijaos, ¿vale? Con la información que venía en el fichero. Vamos a ver. F3, vamos a ver lo que hacía el fichero. Vale, en el fichero se daban de alta, como veis aquí, 13 registros, ¿de acuerdo? Con estos valores, 1,99, tal, las fechas, el timestamp, etc. Después se modificaban con el valor 2,98 los registros 1, 2, 3, 4 y 5 con estos valores y se daba de baja este registro, ¿vale? El registro 1AB. Por lo tanto, al final, si no me equivoco, se dan de alta 13, se modifican 5 y se da de baja 1, pues deberían quedar, si no me equivoco, 12 registros. ¿De acuerdo? Pues supongo que será eso lo que ponga en la tabla. Efectivamente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 registros. A ver, pues eso es que se da de baja. A ver. Pues a lo mejor es que uno de ellos, a ver, puede ser que a lo mejor uno de ellos no se haya dado de alta por algún motivo. Vamos a verlo. Se ha dado de alta el registro 1, este de aquí. Ah, vale, fijaos. Pone aquí, alta registro 2AA, SQL code 803. ¿Por qué? Porque el 2AA ya se dio de alta antes. Por eso hay un registro menos. Falta un registro. ¿De acuerdo? Bien, eso lo podemos ver en el fichero. Fijaos, aquí estaría el registro 2AA, con esta clave, 2AA. Y aquí volvemos a tener de nuevo el registro 2AA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que esto da un menos 803. Por eso hay 11 registros en la tabla, porque no se han dado de alta 13 registros, sino solamente 12. Como uno lo dimos de baja, pues quedan 11. Y el resto, el 1, 2, 3, todos estos, AA, el 1AA, por ejemplo, se modificó con el 2,98, que lo podéis ver aquí. Lo podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, 2AB quedó modificado con un 2,98. El 1AA también con 2,98. Vale, estas serían las modificaciones. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 modificaciones. Bien, pues así es como funcionan nuestros programas en DB2. Espero que este vídeo os haya gustado y no dudéis en utilizar los comentarios para
exponer cualquier duda o cualquier inquietud que os surja. Espero, como digo, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.